Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este tutorial vamos a ver consumo eléctrico de nuestros electrodomésticos o herramientas eléctricas, sin la necesidad de aparatos de medición tales como pinza amperométrica, tester o multímetro. Solo ayudándonos de los datos que nos brinda el fabricante en las etiquetas o descripciones de cada producto, que las podemos encontrar en la parte posterior o en un lateral, donde el fabricante nos informa sobre las especificaciones técnicas del producto. La información que nos interesa es la de potencia más la de tensión nominal, y casi todos sabemos que varía de 220 volt a 110 volt, dependiendo del país. Estas dos informaciones, más una simple ecuación matemática, podemos saber el consumo del aparato eléctrico. En este caso, nos dice que el aparato funciona con una tensión de 220 volt y que posee una potencia de 2600 W, que W, ya les digo, su significado en lo que es electricidad. La letra W, en este caso está en color rojo, para que ustedes la identifiquen, nos representa un símbolo eléctrico que es utilizado para simplificar la denominación eléctrica watts o vatios. Para aquel que se le haya generado una duda sobre la palabra potencia con respecto a la W, a watt o vatios, le voy a dar un ejemplo claro, fácil y común de una lamparita. Esta lamparita es de 100 watts. Este producto es de 2600 watts. La potencia de esta lámpara es de 100 watts. La potencia de este producto, que podría ser un aire acondicionado, es de 2600 watts. Eso no quiere decir que todos los aire acondicionados sean de 2600 watts, como también pasa en las lámparas. Una lámpara puede ser de 100 watts, puede ser de 150, puede ser de 75. Bueno, en esto pasa lo mismo. Esto lo doy como ejemplo, como un ejemplo. Para saber qué es lo que más consume, si 2600 watts o 100 watts, para eso vamos a necesitar hacer la primera fórmula matemática, que sería la siguiente. Vamos a comparar qué consume más, si 2600 watts o 100 watts. Para eso vamos a tener que dividir 2600 sobre 100, sobre la lamparita como ejemplo, siempre la lamparita. Esto para tener una idea del consumo. Esto no es exacto, esto no es lo que necesitamos, esto no es lo que apunta el tutorial, pero para que vayan más o menos interpretando a la hora de comprar un producto. Si dividimos 2600 watts sobre 100, el resultado sería el siguiente, o el equivalente. Quiere decir que la potencia de este producto de 2600 watts, una vez encendido, es igual a 26 lamparitas o lámparas de 100 watts encendidas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos mayor consumo. Si teníamos 100 watts es X cantidad de consumo, y si tenemos 2600 va a ser mayor el consumo. Ya nos están diciendo este ejemplo con las lamparitas. Pero lo importante de esto es calcular la corriente intensidad o amperes. Eso es lo que no sabemos. Sabemos que 2600 watts es mucho más que 100 watts. Sabemos que vamos a tener mayor consumo, por ende vamos a tener una factura de electricidad elevada, porque tenemos mayor consumo, mayor corriente, mayor intensidad, mayor amperes. Pero ¿cómo calculamos todo esto? Sin necesidad de una pinza amperométrica, tester o multímetro. Todo gracias a la ley de Ohm, del señor Ohm, que pensó por nosotros y nos hizo la vida más fácil. Y según esta ley nos dice que potencia, acuérdense, potencia de la lamparita, es igual a volt o tensión, 220 volt, por la intensidad, corriente o amperes. ¿Qué es lo que nos está faltando saber? ¿Qué es lo importante esto? Esto es lo más importante. ¿Cómo se hace eso? Y fácil. Se despeja la fórmula. Si está multiplicando, la pasamos a dividir. Vamos a hacerlo con la lamparita de 100 watts. Acá tenemos el ejemplo. Tenemos una lamparita que la potencia es de 100 watts sobre 220 volts. Siempre se divide así. La potencia dividido el voltaje. Esa sería la segunda ecuación matemática y nos daría el resultado de que una lamparita de 100 watts a 220 volts nos da 0,45 miliamperes. Esto es lo importante. Ya le voy a decir por qué es importante. Si fuera de 110 volts el país, y bueno, la ecuación sería la misma. Potencia 100 watts, en caso de que hubiera una lamparita de 100 watts en ese país, desconozco, sobre volt 110.
Para pensar un poquito, hagan la cuenta ustedes. ¿Será mayor el amperaje, la corriente, la intensidad o será menor? Yo haré la cuenta. Saquen sus celulares y verifiquen. Siempre la potencia arriba sobre volt, dividido. Siempre es una división lo que hay que hacer. Pero vamos a hacer el ejemplo con el anterior, con el que tiene mayor potencia, que es el primer ejemplo. La potencia era de 2600 watts, lo mismo, sobre 220 volts. Que nos da, ya acá aumenta el amperaje, aumenta la corriente, aumenta el consumo, es mucho mayor. Acá teníamos 0,45, casi, o sea, no llega en 110 volts, ya le dije la respuesta. Que, bueno, en 110 volts es casi un amper, en 220 volts es la mitad de un amper, 45 miliamperes para ser exacto. Y en el caso este, el de 2600, el del fabricante, supongamos que es un aire acondicionado, el consumo que va a tener es de, o la corriente, la intensidad que va a circular por ese circuito va a ser de casi 12 amperes, 11,81. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Finalizando, ¿para qué nos sirve saber el consumo? Más allá de la factura que nos viene a fin de mes, ¿para qué nos sirve saber la corriente, la intensidad amperes, que es lo mismo? Para calcular la llave térmica o termomagnética. Supongamos, yo tengo una llave térmica de 10 amperes y ese aire acondicionado o ese producto de 2600 watts no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque la llave térmica no es compatible con el consumo, con la intensidad. Tendría que cambiar la llave térmica, que eso lo veremos en otro tutorial. Lo importante ahora es saber calcular la corriente, la intensidad y el amperaje o amperes. ¿Para qué nos sirve saber la corriente, la intensidad y para calcular la sección de los cables o conductores? Eso para evitar cortocircuitos, para evitar incendios, evitar desgracia. Por eso es muy importante, antes de adquirir un producto, fijarse la potencia. Una vez que tengamos la potencia, verificar en nuestro domicilio si tenemos el circuito de acuerdo a esa corriente que va a circular, a esa intensidad, si tenemos el circuito eléctrico que realmente necesita el aparato en cuestión, o el aparato que vamos a adquirir. No es cuestión de ir a comprar un producto que el vendedor va a decir, no, pero este aparato es de tanta potencia. No quiere decir que a mayor potencia sea mejor. Hay circuitos diseñados que tienen menor potencia y mayores prestaciones. Entonces, antes de todo eso, lo que hay que hacer es, antes de adquirir un producto, es ver nuestro domicilio cuando lo vayamos a instalar, si tenemos la llave térmica correspondiente para ese consumo, o sea, de intensidad. Y si tenemos también la sección de los cables, también el toma corriente. Hay tomas corrientes que solo llegan hasta 10 amperes. En el caso del 2600, por eso puse ese ejemplo, llega a casi 12, está sobrepasado 2 amperes. Eso va a decir que, supongamos, tenemos la llave térmica correspondiente, los cables correspondientes, pero el toma corriente es menor y seguramente se nos va a incendiar el toma corriente, que es lo que está pasando por ahí generalmente en incendios de domiciliarios. Empieza por un cortocircuito, en donde en un toma corriente. Entonces, antes de adquirir un producto, primero asesorarse de que tengamos todos los elementos de seguridad para que ese artefacto eléctrico funcione correctamente y evitemos cortocircuitos, incendios y desgracias. Por eso es muy importante saber calcular la corriente y la intensidad. Y no hace falta tener pinza amperométrica, tester o multímetro. Con datos del producto más la tensión nominal que la tenemos ya incorporada a nuestro país, cada uno sabe si tenemos 220 o 210 volts, podemos determinar la sección de los cables, la llave térmica más un toma corriente de acuerdo al producto en cuestión. Bueno, ya saben cómo calcular corriente, intensidad y amperes, cómo calcular el consumo eléctrico de cualquier aparato eléctrico, cualquiera sea, mientras ustedes vean y busquen la descripción de potencia en el producto. Yo me quiero ir, como dice ahí la imagen. Hasta acá nomás el tutorial, espero les haya gustado, espero ya hayan entendido sobre todo que es lo que más me interesa. Ya saben que a los tutoriales que están en el canal lo pueden compartir, debatan, que todos los debates son enriquecedores. Nos estamos viendo, muchas gracias, chao.